Buenos días, estimados estudiantes, que le habla la doctora Andrea Corvos. Entonces vamos a continuar con lo que es la unidad 1, en la que estamos desarrollando lo que es el conocimiento de la biología celular, así como también tisular. Y esta mañana nos vamos a encargar de desarrollar lo que es tejido linfoide. Cuando ustedes revisen la literatura de tejido linfoide van a ver que tiende a ser bastante extensa, por eso la dividí en parte 1 y parte 2, y que en realidad les voy a hablar como que muy general sobre el sistema inmunológico para que puedan entender un poco la histología, pero sistema inmunológico con profundidad lo van a ver en lo que es la parte de bioquímica, así que no se desesperen si no sientan preocupación respecto al mismo, ¿ok? Bueno, sin más preámbulo, entonces los objetivos de esta presentación es conocer qué es un tejido y qué es un órgano linfoide, cuáles son los órganos linfoides primarios y secundarios, además conocer las características generales de los linfocitos, qué tipos de linfocitos existen, las diferencias funcionales de lo mismo y definir el sistema inmunológico, además que es un antígeno y qué es un anticuerpo. Entonces, vamos a iniciar diciendo que el tejido linfoide es un tejido conectivo especializado y que como todo tejido conectivo está formado por células y por matriz extracelular. Sin embargo, vamos a ver que la mayoría de las células en el tejido linfoide está representado por los linfocitos, ya que vamos a ver más adelante que estos linfocitos tienen una función sumamente importante que es de vigilancia y de reconocimiento de sustancias que quieran agredir a nuestro organismo. Además, un órgano linfoide es llamado así porque está compuesto en su mayor parte por tejido linfoide. Así, vamos a tener órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. ¿En qué se diferencia? Si recordamos, nosotros en lo que fue médula ósea vimos que allí se produce todo un proceso de hematopoiesis por la presencia de una célula madre pluripotencial que daba dos líneas celulares principales, que era la mieloide y la linfoide. Y si recordamos, la linfoide era la encargada de formar linfocitos B y linfocitos T. Sin embargo, lo que es la médula ósea se encarga de madurar a los linfocitos B y el timo se encarga de madurar a los linfocitos T. Entonces, tenemos que estas células madres linfocitarias van a dar origen a linfocitos B o T no comprometidos e inmunocompetentes. ¿Qué significa esto? Que son linfocitos que pueden reconocer lo propio de lo no propio. Entonces, son órganos linfoides primarios porque es justamente en la médula ósea donde madura los linfocitos B y en el timo donde maduran los linfocitos T. Y órganos linfoides secundarios los vamos a llamar a todas estas partes del sistema inmunológico donde tienen lugar las reacciones inmunes, que incluye esto los ganglios linfáticos, el vaso, las agrupaciones asociadas a mucosa, que es llamado MAL, amígdala, apéndice, etcétera, que eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema linfoide? Antes de hablar de esto, quiero dejar muy en claro que el tejido y los órganos los órganos linfoides evidentemente se van a interconectar por el sistema linfático o por la linfa y que luego esta linfa se va a conectar con la circulación sistémica. Entonces, fíjense que existe relación o conexión entre la linfa o el sistema linfático y la circulación sistémica. Aclarado esto, entonces tenemos que las funciones del sistema linfoide es de balance hídrico, ayudando a mantener el equilibrio, además ayuda a la absorción de grasas en los capilares del tubo digestivo, pero tiene una función sumamente importante y es la primordial, que es de defensa, activando lo que es el sistema inmunológico. Entonces, tenemos que este sistema inmunológico va a incluir
todo lo que son órganos linfoides primarios y secundarios, incluye todos los linfocitos que se encuentran en sangre y linfa, los linfocitos que están dispersos en tejido conectivo y todos los acúmulos de tejido conectivo que tienen linfocitos en órganos no linfoides. Además, las células van a estar ubicadas entre las mallas de un tejido reticular que es llamado estroma, que no es más que la matriz extracelular, y que tenemos varias células que conforman el sistema inmunológico. Sin embargo, las principales van a ser los linfocitos B y T y las células plasmáticas, que es en donde nos vamos a enfocar en la mañana de hoy en esta presentación. Antes de continuar, hay que tener muy en claro ciertos conceptos del sistema inmunológico. Primero, que es un antígeno, y vamos a recordar que son moléculas extrañas para el cuerpo. Es toda aquella sustancia capaz de generar una respuesta inmunológica. Incluye microorganismos, bacterias, virus, parásitos, etc. Son moléculas extrañas para el cuerpo. Mientras que un anticuerpo son moléculas que produce nuestro organismo, son proteínas, específicamente globulinas, que van a actuar contra esos antígenos, formando inmunoglobulinas, que tenemos 5 principalmente, que son la A, D, E, G y M. Entonces fíjense cómo observamos allí en la imagen. El virus viene a ser un antígeno y el anticuerpo es quien se va a unir a ese virus o a ese antígeno con el objetivo de destruirlo y así proteger al organismo de cualquier molécula extraña que el objetivo sea producir daño. Además, recordar que tenemos 2 tipos de inmunidad. Hablan de una inmunidad congénita o natural y una inmunidad adquirida o específica, en donde en realidad la inmunidad congénita o natural son todos esos mecanismos de defensa de primera línea no específicos, por ejemplo la piel, por ejemplo la secreción de ácido clorhídrico a nivel gástrico, por ejemplo la fagocitosis, la presencia de células natural killer, que no necesitan de mayor activación, sino que son elementos o mecanismos defensivos bastante inespecíficos. Pero luego tenemos una inmunidad adquirida o específica, y por eso es que es importante hacer énfasis en esta, porque acá es donde actúan los linfocitos B y linfocitos T, específicamente contra un antígeno, diferenciando lo propio de lo no propio. Y que esta inmunidad adquirida o específica puede ser dando una respuesta celular o dando una respuesta humoral. Y vamos a tener que los linfocitos T son los encargados de dar una respuesta celular eliminando una sustancia extraña por fagocitosis, mientras que los linfocitos B son los que dan respuesta humoral sintetizando células plasmáticas o plasmocitos, que ellas a su vez sintetizan anticuerpos y que estos anticuerpos se unen a un antígeno específico, lo neutralizan y lo eliminan. Esta separación es netamente pedagógica, porque la inmunidad natural y la adquirida son complementarias, es decir, ellas refuerzan sus efectos. Entonces acá, fíjense en esta presentación, esta diapositiva, vamos a ver que la inmunidad innata entonces incluye todas estas células natural killer, la piel, células dendríticas, la realización de fagocitosis, y que eso ocurre en horas. Mientras que la inmunidad adaptativa sí ya incluye con una activación de linfocitos B y luego forma anticuerpos, y la activación de linfocitos T para el luego realizar o formar células T efectoras, y que esto puede durar días en realizar la respuesta. Entonces fíjense que existe una diferencia entre esta inmunidad innata y adaptativa. Sin embargo, como les dije, tienden a ser complementarias. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es un linfocito. Si recordamos lo que es sangre, vimos que los linfocitos pertenecen a los glóbulos blancos, específicamente son agranulocitos, y que si los glóbulos blancos representan el 100% del linfocito, son
30% de ellos, en donde histológicamente las vemos como unas células con un núcleo bastante grande, redondeado, que ocupa casi la totalidad de la célula, y un citoplasma que apenas se deja ver, pero que recordemos que histológicamente no podemos diferenciar un linfocito T, CD4 o CD8, o un linfocito B, sino que se diferencian es por las moléculas que expresan en su superficie. Bien, acá rápidamente vamos a ver la acción de un linfocito T o CD4. Fíjense, entra una bacteria, el macrófago, que es la célula presentadora en este momento de antígeno, reconoce este antígeno y lo fagocita, y allí va a dar una respuesta con un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 expresándolo en su superficie. Esto activa el linfocito T ayudador, y este linfocito T ya activado, el CD4, se autoestimula liberando interleuquina 2, y así se producen varios linfocitos T que unos van a hacer memoria, es decir, linfocitos T que van a recordar ese antígeno por si vuelve a entrar, van a dar una respuesta más rápida, y otros linfocitos T en donde va a ser, la idea es unirse a ese complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 que mostró en su superficie el macrófago, y liberar interferón o ciertas citoquinas que activen a este macrófago, y el macrófago allí sí pueda producir la lisis de este antígeno. Además, tenemos que tenemos los linfocitos T, pero los CD8 o los citotóxicos, en donde nuevamente viene una célula infectada por un virus o por un antígeno, pero mostrando una clase o un complejo de histocompatibilidad clase 1. Allí el linfocito T evalúa esta célula y se adhiere a ella mediante sus receptores. Allí evalúa si este antígeno es propio o no propio. Si es un antígeno propio, evidentemente se separa de ella y continúa por torrente sanguíneo vigilando, pero si es un antígeno no propio, allí sí inicia a liberar ciertas sustancias, en esta parte son perforinas, que atacan la superficie de la membrana celular de la célula infectada y de esta manera la elimina. Entonces, recordando eso, vamos a ver que existen linfocitos T en donde están simplemente de vigilancia, y linfocitos T que ya están activados para producir una respuesta formando o linfocitos T memoria o produciendo una respuesta efectora. Entonces, linfocitos T vamos a ver que inactivos son células pequeñas con un núcleo de cromatina bastante denso y un citoplasma que tiende a ser basófilo, mientras que ya un linfocito T activado, si es una célula mucho más grande con un núcleo irregular, el nucleolo, fíjese que es bastante evidente, y una cromatina que ya tiende a ser más clara, es decir, es laxa. Y de esta manera el linfocito T activado puede dar respuesta celular citotóxico, de ayudador, de supresor, o linfocitos T memoria. Luego tenemos a los linfocitos B. En estos, para que recordemos, entonces ellos dan una respuesta inmunológica humoral. En este momento ingresa un antígeno extracelular, allí activan a los linfocitos T, que estos linfocitos T liberan citoquinas y estimulan a las células B. Estas células B libera citoquinas y la activa. De esta manera, esta célula B va a reproducirse y a formar linfocitos B memoria, es decir, linfocitos B que van a recordar cuando ese antígeno vuelva a entrar en la célula y así poder responder más rápidamente, y otros linfocitos B que van a ser activados pero que luego van
a replicar o se van a formar en células plasmocíticas o plasmocitos, en donde ellos en realidad son los encargados de formar anticuerpos, y estos anticuerpos van a irse directamente hacia el antígeno para poder eliminarlo. Entonces, igualmente vamos a tener linfocitos B inactivos y linfocitos B activados, en donde celularmente un linfocito B inactivo es pequeña, con cromatina densa, evidentemente un retículo endoplasmático rugoso que es escaso, pero ya cuando es un linfocito B activado es una célula más grande con una cromatina nuevamente laxa, pero hay un aparato de Golgi y retículo endoplasmático rugoso que ya es más abundante. Este linfocito B activado, como les dije, puede dar o va a formar lo que son los plasmocitos, que como se evidencia en la imagen son células redondeadas con un núcleo excéntrico, y que la cromatina tiende a tener la característica de tener forma de rueda de carro. Además, tiene un buen desarrollo de aparato de Golgi, de retículo endoplasmático rugoso, y de allí forman una respuesta humoral produciendo anticuerpos mediante inmunoglobulinas, bien sea la G, la M, la A, la E y la D. Entonces, fíjense que todo lo que vimos anteriormente es a lo que vamos a llamar una respuesta primaria, que es cuando tienen apenas contacto o el primer contacto con un antígeno, y hablamos de una respuesta secundaria, que las pueden dar también los linfocitos B y los linfocitos T, y hablamos de una respuesta secundaria, pero aquella es cuando ya es formada por un linfocito T o un linfocito B, pero memoria, porque ya cuando tengan nuevamente contacto con este antígeno que ya reconocieron en una primera oportunidad, allí la respuesta va a ser mucho más rápida, e inclusive puede ser de 24 a 48 horas. Entonces, con eso finalizamos lo que es más o menos la acción del sistema inmunológico, pero lo que quiero es dejar claro que existe un proceso de vigilancia y recirculación de linfocitos. Los linfocitos se producen la hematopoiesis en médula ósea, los linfocitos B maduran en médula ósea, los linfocitos T maduran en el timo, luego que son linfocitos no comprometidos, inmunocompetentes, es decir, linfocitos que son capaces de reconocer lo propio de no propio, pasan al torrente sanguíneo. En este momento se mantienen en tejidos y órganos linfoides, luego se van a linfa, conducto torácico, torrente sanguíneo, y permanecen allí durante más o menos 30 minutos. Si son activados, perfecto, realizan toda la respuesta inmunológica que vimos anteriormente. Pero si estos linfocitos no son activados, simplemente repiten la operación hasta que aparezca un antígeno contra el cual reaccionar. Entonces, bueno, ya con esto finalizamos lo que es la parte 1 de tejido linfoide. Ahora vamos a seguir o a continuar con la siguiente presentación, que vamos a incluir lo que es ganglios linfáticos, vaso, timo y sistema MAL. Cualquier duda pueden hacerlo mediante las plataformas, y bueno, muchísimas gracias.